87, fracción 9 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 7, fracciones 1, 2, 11, numeral 1, fracción 2, 14, numeral 3 y 16, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y atento a las medidas acordadas para la integración del Consejo Local Electoral del Instituto Electoral, se autorizó que a través de México se llevaran a cabo las sesiones de sus órganos colegiados. Ello como acción adicional, preventiva y de actuación con motivo de la pandemia COVID-19. Medidas que fueron adoptadas en reunión del Consejo Local el pasado 17 de abril de 2020. En ese sentido, siendo las 14 horas con 17 minutos de este 31 de agosto de 2020, me permito dar por iniciada la 12ª sesión pública extraordinaria de este Consejo Electoral. Le solicito al Secretario General proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Gusto, presidente. Buenas tardes, integrantes del Consejo Local Electoral. En virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar lista nombrando de ustedes y agradeciendo que en todo momento que escuchen su nombre me indiquen que encuentran conectados a la sesión. Presidente, maestro José Fernando Francisco Cermeño. Y conexión. Escuché. Frente y con la sesión. Consejera electoral, Ana María Mora Pérez. Presente y conectada a la sesión. Maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Presente y conectada a la reunión. Consejeros electorales, maestro Benjamín Caro Cefó. Presente y conectado a la sesión. Maestro Sergio Flores Cánovas. Presente y conectado a la sesión. Maestro Sergio López Zúñiga. Presente y conectado a la sesión. De los partidos por el Partido Nacional, licenciado Joel Rojas Soriano. Presente y conectado a la sesión. Secretario, se escucha muy entrecortado usted. Le comento que es por ahí una falla que tenemos de internet, señor representante. Partido Verde Ecologista de México, licenciado Luis Eduardo Jiménez. Presente y conectado a la sesión. Por el Partido Nueva Alianza, maestro Aarón Cuauhtémoc Carlos Gómez. Presente y conectado a la sesión. Sí se escucha muy mal, ¿eh? Visión es en acción. Licenciada Edicia Carlos. Presente y conectada a la sesión.
Doy cuenta, presidente, para efectos de esta sesión pública, existe una asistencia virtual de 11 integrantes de este Consejo Local, incluyendo al de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral, se declara la existencia de quórum legal. Muchas gracias. En virtud de la existencia de quórum legal, se declara instalada la sesión. Solo recordar a la integración de este consejo que seguiremos operando con las mismas reglas señaladas en cada una de las sesiones virtuales que se han celebrado. Le solicito, secretario, que continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Con gusto, presidente. Informo que de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día para esta sesión. Bien, no tenemos participación. Le solicito, secretario, someta a votación, en votación nominativa, la aprobación del orden del día referido. Con gusto, presidente. En términos del artículo 39, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral, someto en votación nominativa la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que nombrando a cada consejera y consejero solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro López Zúñiga. A favor. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor. Doy cuenta, consejero presidente e integrantes de este órgano electoral, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejero presidente, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretario, proceda a formular en votación nominativa la consulta sobre la dispensa que propone. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En este sentido, en términos del artículo 39, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral, en votación nominativa, le solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor de la dispensa. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor. Doy cuenta, consejero presidente e integrantes de este órgano electoral,
que la dispensa de la lectura de los documentos previamente citados ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Sí, consejero presidente, antes de proseguir, quisiera dar una cuenta, si me permite. Adelante, secretario. Siendo las 14:25 horas, entró el representante de Movimiento. Levántate para Nayarit. El licenciado Alonso Pimentel, del partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de actas estenográficas del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit correspondientes a la 8ª sesión pública extraordinaria con carácter de urgente celebrada el 6 de julio del 2020, 9ª sesión pública extraordinaria celebrada el 13 de julio de 2020 y 10ª sesión pública extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2020. Informo, consejero, presidentes integrantes de este consejo, que no se recibieron observaciones a los proyectos de acta referidos. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración los proyectos de actas. En virtud de lo anterior, le solicito, secretario, y que no hay participaciones, le solicito somete en votación nominativa la aprobación de los proyectos de acta, por favor. Con gusto. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación nominativa la aprobación de los proyectos de actas estenográficas del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, correspondiente a la 8ª sesión pública extraordinaria con carácter de urgente, celebrada el 6 de julio de 2020, 9ª sesión pública extraordinaria celebrada el 13 de julio de 2020 y 10ª sesión pública extraordinaria celebrada el 23 de julio de 2020. En este sentido, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor de los proyectos. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor de los proyectos. Consejero presidente e integrantes de este órgano electoral, las actas estenográficas de las sesiones públicas del Consejo Local Electoral referidas han sido aprobadas por unanimidad. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se apruebe el plan de trabajo de la Comisión Temporal de Consejos Municipales Electorales. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de acuerdo referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? Bien, en virtud de lo anterior y observando que no existen intervenciones, les solicito, secretario, meta en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor.
Con gusto. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se mete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se apruebe el plan de trabajo de la Comisión Temporal de Consejos Municipales Electorales. En este sentido, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor. Consejera electoral, maestra Andrea Mora Pérez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor del proyecto. Consejero presidente e integrantes de este órgano electoral. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba el programa de trabajo de la Comisión Temporal de Programa de Resultados Electorales Preliminares. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de acuerdo. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo en consideración el proyecto de acuerdo. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba el programa de trabajo de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares. En este sentido, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor del proyecto. Consejero presidente e integrantes de este órgano electoral. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El segundo punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba el programa de trabajo de la Comisión Temporal del Voto de las y los nayaritas en el extranjero. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de acuerdo referido. Gracias, secretario. En lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna participación? No la hay. En virtud de lo anterior, le solicito, secretario, someta en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Con gusto. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral,
Se somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se apruebe el programa de trabajo de la Comisión Temporal del Voto de las y los nayaritas en el extranjero. En este sentido, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor del proyecto. Consejero presidente e integrantes de este órgano electoral, el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se determinan los criterios que habrá de considerar la Secretaría General por conducto de la Dirección Jurídica para habilitar los plazos legales dentro de los procedimientos administrativos sancionadores. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de acuerdo. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? En virtud de lo anterior, le solicito, secretario, someta en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Con gusto. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se determinan los criterios que habrán de considerar la Secretaría General por conducto de la Dirección Jurídica para habilitar los plazos legales dentro de los procedimientos administrativos sancionadores. En este sentido, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. Repito, consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor del proyecto. Gracias. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor del proyecto. Consejero presidente e integrantes de este órgano electoral, el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Si me permite, consejero presidente, dar una cuenta, que siendo las 14 horas con 39 minutos, ingresó a la sesión el representante del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido, señor representante. Gracias, compañeros. Saludos. Pero, presidente, publicación. Sí. ¿me permite dar otra cuenta? Adelante, por favor.
se da cuenta que el representante del partido... perdón. No, ya se integró a los trabajos de esta mesa. Una disculpa. Sí, gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para la publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la convocatoria para el reclutamiento, selección y designación de las consejedurías que integrarán los consejos municipales electorales que actuarán en el proceso electoral 2021. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de acuerdo referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? Bien. En virtud de que no hay participaciones, le solicito, secretario, somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Perdón, tiene una cuenta. Está solicitando el uso de la voz. Primeramente, el consejero Benjamín Caro Cefó y posteriormente la consejera Alba Sayonara. Adelante, consejero Benjamín. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Simplemente mencionar de manera breve, con la aprobación de este proyecto de acuerdo vamos a dar inicio al proceso de reclutamiento y selección de todas las personas que habrán de integrar los consejos municipales electorales en cada uno de los municipios de nuestra entidad. Esta es una de las labores más fuertes que vamos a empezar a desarrollar, que si bien formalmente el proceso electoral legalmente no ha dado inicio, con esta actividad arrancamos ya actividades fuertes encaminadas a preparar el proceso electoral que habrá de celebrarse el próximo año, 2021. Simplemente quise hacer uso de la voz para pues invitar a todos quienes integramos este consejo a dar la máxima difusión a esta convocatoria y para enviar un mensaje también a la ciudadanía para invitarles a que participen en este proceso de selección que va a iniciar. Son procedimientos que se hacen apegados al principio de certeza, de legalidad, apegados al principio de transparencia y en donde se busca de manera abierta seleccionar aquellos perfiles que se consideren los mejores para que integren los consejos municipales electorales y lleven la gran responsabilidad de organizar las elecciones en cada uno de los municipios de nuestro estado. Entonces, simplemente hacer una invitación a quien nos sigue en las sesiones a que se consulte esta convocatoria, que se verifique si se cumplen los requisitos legales que se establecieron, invitar a toda la ciudadanía en general que cumpla dichos requisitos a que se inscriban y participan en este proceso de designación. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Adelante, consejera Alba. El uso de la voz, la consejera Alba. Gracias, muy buenas tardes a todos, a toda la integración del Consejo Local. Mi intervención es para el objeto de poner a su consideración una propuesta de agregado al contenido de la convocatoria. Y ella va en el sentido de tutelar un derecho fundamental establecido en la Constitución de participación política respecto a los pueblos y comunidades indígenas. Mi sugerencia es para que dentro de los contenidos de la convocatoria se establezca que en la selección de las consejeras y consejeros municipales y presidentes de estos consejos, en donde existan un número de población similar al índice establecido para categorizar a las demarcaciones indígenas, que se dé preferencia a aquellas personas que provengan de pueblos y comunidades indígenas, o sea, que cumplan con requisitos legales, evidentemente, pero que se dé preferencia a a estas personas para la selección de los cargos respectivos. Y bueno, pues ello es atento a los contenidos de la Constitución Política, específicamente en el artículo 2, en donde establece como garantía de toda autoridad
el visibilizar a estos pueblos y comunidades indígenas, a este sector de la población, y permitir sobre esa base que ejerciten sus derechos político-electorales, pero ya en la vertiente de ocupaciones de cargos públicos. En ese sentido, pues pondría a consideración de este Consejo Local la propuesta en específico, y bueno, dado que ya tenemos números objetivos obtenidos de información objetiva de instituciones, pues con el reconocimiento para llevar a cabo estas mediciones, serían en 2 municipios en específico, que es en La Yesca y en Del Nayar. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, consejera Alba. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bien, en virtud de lo anterior, le solicito, perdón, tiene la voz el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Bueno, levanté la mano así con la aplicación como acostumbradamente ya lo traíamos. Muchas gracias. Bueno, esta convocatoria tiene una relevancia muy importante. Trae consigo precisamente la intención de conformar mediante los ciudadanos los consejos municipales electorales, que son aquellos que auxiliarán en muchas tareas que se llevarán a cabo en los municipios precisamente para organizar las elecciones en cada uno de estos. Yo quiero puntualizar que en Acción Nacional seguimos no muy conformes respecto al procedimiento que se está llevando a cabo. Sin embargo, creemos que al final del día el resultado pudiera ser el mismo. Estamos en análisis en un momento dado de llevar a cabo alguna posible impugnación. Sin embargo, en el fondo, creemos que la intención está correcta, pues no le vemos algún sesgo. Estamos de acuerdo con la propuesta que hace la consejera Alba Sayonara. Creo que abonaría mucho a la integración de los consejos. Adicionalmente, yo creo que es importante que se pudieran poner cuotas hasta de edad, también personas jóvenes que en un momento dado intervengan. Existe un hartazgo de la juventud en el tema político, en el tema electoral, en el tema de las elecciones. Yo creo que valdría mucho la pena hacer que comenzaran a verse inmersos en estas cuestiones, y también cuidar el tema de la paridad de género en cada uno de los consejos de manera transversal y horizontal. Yo creo que eso también va a ser muy importante, y pues que en Acción Nacional vamos a estar muy cuidadosos y muy vigilantes de todo el procedimiento que se lleve a cabo, con la finalidad de que los mejores ciudadanos, los ciudadanos que garanticen la imparcialidad, que garanticen una autonomía, que tengan una actitud lo mejor posible para hacerle frente a las elecciones que ya estamos por aterrizar. Estoy totalmente de acuerdo, hay que darle una difusión, hay que tratar de que esta convocatoria llegue a todos los lugares de Nayarit con la finalidad de que todos los ciudadanos que tengan interés y que cumplan los requisitos se puedan inscribir. Es cuanto mi participación. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? La consejera Ana María Mora Pérez, en segunda ronda. Gracias, consejero presidente. Para sumarme a la propuesta que realiza la consejera Alba Sayonara de dar preferencia a las personas integrantes de las comunidades indígenas en aquellos municipios donde hay alta presencia de personas de estas comunidades. Eso por un lado. Por el otro, pues de igual forma manifestar la invitación a la ciudadanía para que participe y pedir el apoyo de mis compañeras y compañeros de este consejo para dar una difusión muy amplia a esta convocatoria. Tenemos a partir de septiembre a mediados de octubre para atraer a todos los aspirantes, a los más aspirantes que podamos, para de ahí seleccionar a los perfiles más idóneos. En esa virtud, pues yo sí estaría
solicitándoles el apoyo. Vamos a implementar una estrategia de difusión muy intensa y estaría pidiéndoles el apoyo a los integrantes de este consejo. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bien. Bien. En virtud de lo anterior, y una vez que se tienen agotadas las intervenciones, le solicito al secretario someta en votación. Perdón. Levanté la mano. Tengo levantado con Perdón. la posición. Muy bien. Una disculpa, señor representante de Nueva Alianza. Adelante. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes a todos los integrantes de este Consejo Electoral. Tuve la fortuna de integrarme a los trabajos que este Consejo, este Instituto Electoral hizo el año pasado para ver el análisis en las mesas de trabajo del proceso electoral 2017. Y bueno, como parte de este proceso de mejora en el instituto, el día de hoy me agrada mucho y bueno, pues vamos a colaborar de parte de todo nuestro partido Nueva Alianza Nayarit para dar la mayor difusión a esta convocatoria, porque sí nos llamó mucho la atención el antecedente que existió aquí en Nayarit, que hayan traído secretarios a los consejos municipales electorales de otras partes de la República Mexicana. Y fuimos, si mal no recuerdo, fuimos una de las expresiones que ponderábamos, pues, que aquí en Nayarit hay gente capaz de asumir esos cargos, gente que puede hacer un buen trabajo y necesita la experiencia, necesita la oportunidad de integrar estos consejos electorales. Por otro lado, me llama la atención y yo creo que dentro de los principios rectores que debe de haber al escoger a estos futuros funcionarios, debe de privilegiarse la capacidad, el perfil. Y yo creo que va a estar tomado en cuenta, me refiero, y precisamente por el comentario y la aportación que hace la consejera Alba, donde dice que se le debe privilegiar o ponderar, pues dar la oportunidad a las personas, nuestros hermanos de las culturas indígenas, o a los jóvenes, o a X distinto género, pero por encima de todo eso debe estar la capacidad para sacar adelante los trabajos, ¿verdad? Y siendo muy respetuoso con la equidad de género, no por ser hombre o por ser mujer, se le debe dar, hay que darle la oportunidad, no, la capacidad, y de acuerdo a los exámenes que presenten, las entrevistas, es como debe de regir la mejor decisión para escoger los mejores funcionarios, ¿verdad? Es una expresión que quería hacer en este consejo y bueno, que cuenten con nuestro apoyo para dar la mayor difusión a esta importante convocatoria. Sí. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante de Nueva Alianza. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? No observo alguna participación adicional. Señor secretario, le solicito someter en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo con la agregación que propone la consejera Alba Sayonara. Por favor. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete a votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la convocatoria para el reclutamiento, selección, designación de las consejedurías que integrarán los consejos municipales electorales que actuarán en el proceso electoral 2021. En dicho acuerdo con la inclusión
que manifiesta la consejera Alba Sayonara en el sentido de dar preferencia a los municipios donde tienen un gran número de habitantes indígenas y hacerlos partícipes para que también puedan ser sujetos de participación. En ese sentido, procedo a tomar el voto. Tenemos una moción. Adelante, consejero Sergio Flores. Sí, no, nada más me gustaría que quedara bien asentado para efectos de la certeza. ¿Qué quiere decir un gran número de población indígena? O sea, sería bueno establecer el criterio. No sé si lo mencionó consejera Alba. O sea, porque poner ahí un buen número, un gran número me parece pues impreciso, ¿no? Para que no dé lugar a confusión después, ¿no? Sí, creo que sería bueno establecerlo en ese agregado que... Otra moción, presidente. Sí, adelante, representante del partido. Creo que la votación primero debe de ser en lo general y luego debe ser en lo particular. Es decir, primero la aprobación del acuerdo y después si la propuesta que hace la consejera Alba Sayonara también se va a agregar o no. Entonces creo que debe de haber dos votaciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor representante. Yo también solicito una moción, consejero presidente. Adelante, consejera Alba. Va a ser para efectos de precisar la propuesta que estoy sometiendo a consideración de esta integración. Sería para efectos de tomar en consideración los porcentajes existentes en cada ámbito municipal, o sea, dar la participación o preferencia a las personas de comunidades indígenas en su justa dimensión o digamos en la equivalencia de la población respecto al municipio. En el caso de la Yesca existe un 45% de población indígena, entonces en esa medida dar participación para integrar al Consejo Municipal. En el caso del Nayar tenemos un 90%, entonces en esa medida sería la preferencia para este sector de la población, si es que existen perfiles de este sector de la población, dar preferencia para su designación. Gracias, consejero presidente. Muchas gracias por la precisión. Tiene el uso de la voz el consejero Benjamín. Gracias, presidente. Igual una moción de aclaración de la votación. Creo que se simplificaría si en la convocatoria del agregado que se pueda referir a que en la misma proporción, dependiendo de cada municipio, de presencia de población indígena, porque tenemos varios municipios, por el caso municipio del cual yo soy originario, que es el municipio de Ruiz, tiene alrededor de 16% de población indígena. Entonces, que haya, en caso de que haya aspirantes emanados de los pueblos originarios, que se les dé preferencia para que tengan un porcentaje similar de representación en el consejo a el porcentaje que representan como población en el municipio. Y con eso ya ajustaríamos cada caso en particular a los porcentajes que en cada municipio se presenten. Sería mi moción. Muchas gracias, consejero. ¿Tiene el uso de la voz el consejero, el representante del Partido Verde? Sí, buenas tardes. Quisiera en lo personal tener mucho cuidado en este punto. Si bien es cierto, es válido y muy interesante, pero si no lo dejamos debidamente bien reglamentados, creo que en el futuro nos vamos a entrampar con estos temas. Si bien es cierto, existen los porcentajes, ya tenemos en 2 municipios, aparte del Nayar, el tema de las demarcaciones indígenas. Sí creo que se debe de especificar y precisar bien este tema y que, repito, está muy, muy interesante, muy padre, pero si no queda bien especificado, creo que después nos va a poder jugar en cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, muy buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos. Una disculpa por haber entrado un poco tarde a la sesión, presidente y compañeros consejeros, representantes de partidos. Pero andábamos con un tema
actividades propias de nuestro instituto político. Indudablemente que las propuestas que ha hecho la consejera Alba Sayonara, en el sentido de darle participación directa a principalmente al tema de las comunidades indígenas, creo que es un tema muy favorable, pero como bien lo dicen tanto unos consejeros como los propios representantes, es cuestión de hacer una precisión muy directa del cómo. Efectivamente, por ejemplo, el caso de la Yesca, pues tiene el 40%, pero yo creo que la localidad, la demarcación como tal, porque bueno, son 5 demarcaciones y nada más una demarcación es la de Guadalupe Ocotán, es demarcación indígena, ¿verdad? Todo lo demás son mestizos. En el caso exclusivamente del Nayar, pues el 100% es indígena. En el caso de Ruiz es una demarcación de 7, en el caso de Rosa Morada una de 7, y en el caso de Guajicori 2 de 5. Creo que sí debe de hacerse una precisión para darles participación a los indígenas que están verdaderamente preparados y pueden ocupar diferentes cargos dentro de la propia administración, ahí mismo en los consejos municipales electorales. Hemos tenido experiencias en algunos otros procesos electorales y bueno, en ninguno de los casos cabían ni siquiera como una sugerencia el tema de la participación de ellos, ¿verdad? Creo que ha sido un paso importantísimo que gracias al trabajo que se realizó casi durante un año, que estuvo de presidenta provisional o interina, como se llame, la maestra Alba Sayonara y los demás consejeros, los integrantes de las propias comisiones, para lograr este cambio a la nomenclatura de demarcaciones indígenas y de distrito indígena, ¿no? Creo que se le está dando verdaderamente el valor que requieren ellos y creo muy importante el puntualizarlo, pero con mucha precisión, como bien lo han dicho los demás representantes y consejeros, con mucha precisión hasta dónde y qué es lo que les puede tocar. Indudablemente que deben de estar considerados en la propuesta todos los indígenas, ¿no? Entonces, pues hace falta, no sé si ya hicieron el tema de las consultas que iban a hacer a través de las comunidades indígenas, no sé si ya lo hicieron debido a las propias actividades que venían determinadas o predeterminadas para la aprobación de las mismas demarcaciones y del distrito indígena. Entonces, si no lo han hecho, bueno, pues creo que es tiempo. Indudablemente que, como lo dice otro representante, el día de hoy, aunque no es la fecha formal, oficial para el inicio del proceso electoral local, pero prácticamente se está dando el banderazo a las actividades preparatorias de este proceso local electoral que por primera vez tendremos una elección concurrente, ¿no? Que concluyó su tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Proceda, si no hay más intervenciones. Señor secretario, ¿tiene usted alguna otra observación? No le escuché, señor presidente. Bien. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muy bien, el consejero Sergio Flores Cánovas, en segunda ronda. Sí. Bueno, no, nada más no, por aclarar las cosas, entiendo que entonces lo que hay sobre la mesa es el proyecto en los términos en que se circuló, el proyecto en lo general, y después hay 2 propuestas, ¿no? Entiendo, la con la consejera Alba y la del consejero Benjamín, ¿no? Porque no son iguales, según entendí, son distintas, ¿no? Son 2 propuestas, ¿no? Solo por que se aclarara el punto, ¿no? Gracias. Hay 2 mociones, consejera Alba. Sí, la moción específicamente es para el tema de votación y es para precisar que tanto el comentario del consejero Benjamín Caro como el mío van en la misma medida, o sea, van con la misma lógica de dar representación al interior de los órganos municipales a las personas de pueblos y comunidades indígenas atendiendo a su justa dimensión dentro de cada municipio. Esto es al porcentaje poblacional que existe en cada municipio.
atendiendo a ese porcentaje, entonces se determine en qué medidas deben de participar al interior de los órganos municipales, que va en la misma lógica que el consejero Benjamín Caro. Simple y sencillamente él señaló concretamente que adicional a los municipios que yo comenté, también en Ruiz existe un porcentaje importante de población indígena que debe ser tomado en consideración también dentro de estos parámetros. Gracias, consejero. Gracias, presidente. Sí, nada más, la intervención que su servidor hizo es en los mismos términos que la consejera Alba Sayonara. Nada más quise puntualizar y hacer una propuesta de criterio. Y la propuesta que yo hice de criterio sería que se busque la representatividad en el Consejo Municipal en los términos porcentuales que representa la población indígena del municipio. O sea, ese fue para dejar sobre la mesa un posible criterio que nos ayude a tener certeza de la propuesta. Obviamente, los números no nos van a dar números cerrados, pero sí que se busque lo más próximo posible en cuanto a representatividad en el Consejo Municipal, conforme el porcentaje de población indígena que se representa en cada uno de los municipios. Es exactamente los mismos términos, simplemente puntualizando cómo podríamos generalizar el criterio. Sería cuánto. Gracias. Muchas gracias. Vamos señor secretario, vamos a hacer la votación en lo general. En principio, por favor. Tengo solicitando la palabra yo también. Perdón. Adelante, señor consejero. Sí, me gustaría que se hiciera la votación primero en lo general y posteriormente en lo particular, pero en las propuestas que hace tanto la consejera Alba como el consejero Benjamín, agregar siempre y cuando haya solicitudes de personas de los pueblos originarios. Hacer ese agregado. Bien, tiene el uso de la palabra el representante del Movimiento Ciudadano. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por cederme el uso de la palabra. El comentario se acerca mucho a lo que acaba de opinar el maestro Sergio. Opino que si se pone en una forma estricta, de acuerdo al porcentaje de población de los pueblos originarios, corremos el riesgo de entramparlo y que sea forzosamente esa cantidad de personas con esas características que tengan que formar parte del consejo. Yo considero que básicamente tendría que ser enunciativo y ponderar en alguna forma que esté la representación de los pueblos originarios, toda vez que el territorio de algunos municipios es importante el número de población de pueblos, de este tipo de personas con esa condición. Entonces, yo no estaría de acuerdo con que tuviera un porcentaje específico, simplemente ponderarlos, y lo remató muy bien el maestro Sergio, siempre y cuando haya registro de esto. Muy probablemente en algunos de los municipios que se señalaron no se reúna ese porcentaje, simplemente sean unos cuantos o simplemente lo sean todos. ¿Y qué tiene? Sean, al final de cuentas, si reúnen los perfiles y el consejo se reúne por puras personas de pueblos originarios, sería muy bien. Pero si lo ponemos a un porcentaje, tendríamos que acotarlo a ese porcentaje. Ese es mi comentario final. No pudiéramos determinar porcentajes al respecto. Gracias, es cuanto. Muchas gracias. Vamos a hacer la palabra a la consejera Ana María Mora Pérez en tercera ronda. Gracias. Nada más para una cuestión de logística, en caso de que se apruebe el que se propicie la participación de ciudadanos de las comunidades indígenas en aquellos lugares donde haya población indígena, estaríamos agregando a los formatos una pregunta que no está contemplada en este momento, que es preguntarles si pertenecen a las comunidades indígenas. Nada más para precisar que el aprobarse esta incorporación implicaría que a los formatos le agreguemos ese dato para poder
pues tener el dato relativo a si pertenecen a las comunidades indígenas. Muy bien. Pues, agotadas las intervenciones, le solicito, señor secretario, proceda. Consejero presidente, le comento que está solicitando el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista. Adelante, señor representante del Partido Verde. Sí, buenas tardes una vez más. Ese era más o menos el comentario que comparto con el maestro Sergio López y creo que también lo esbozó el representante de Movimiento Ciudadano. Esa era parte de una duda, ¿qué iba a suceder si un indígena no solicitara la participación? Por ejemplo, caso concreto de Ruiz, o de alguna otra municipio como Razón Morada, que tienen ya demarcaciones indígenas, ya se les iba a dar esa participación, ¿sí? Entonces, esa era una duda, creo que queda muy satisfecha. Nada más quería puntualizar ese tema, ¿no? Era cuánto, o sea, sí, obviamente no se niega la participación de la comunidad indígena, ni mucho menos, pero sí ir preparando en ese sentido. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, señor representante. El uso de la voz en tercera ronda, el consejero Benjamín. Gracias, presidente. Nada más para puntualizar, lo que pasa es que desde un inicio la consejera Alba expresó que su propuesta iba encaminada a aquellos lugares donde hubiera aspirantes que pertenezcan a los pueblos originarios y además que cumplan los requisitos legales. Es decir, la propuesta siempre estuvo planteada de origen en esos términos. Por eso es que, bueno, yo de entrada también adelanto que me sumo a la propuesta, en donde haya aspirantes y que cumplan los requisitos. O sea, no podríamos designar a un aspirante que no cumple los requisitos por el solo hecho de pertenecer a pueblos originarios. Entonces, creo que la propuesta estuvo planteada de esa manera desde el principio y estamos discutiendo por ahí algunas cuestiones. Y yo sí insistiría en que sí se defina un porcentaje que busque equilibrar la presencia en función de la población indígena de cada municipio. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna intervención en tercera ronda? Bien, si no hay intervención, le solicito, señor secretario, proceda a hacer la votación. Solicita, perdón, solicita intervención el consejero Sergio Flores Cánovas. Muy bien. Adelante, señor consejero. Sí, gracias. Sí, me parece que, bueno, ya según las últimas intervenciones queda claro que se aplicaría esta medida en los casos donde haya alguna solicitud, ¿no? De alguna persona de origen indígena, ¿no? Pero hay otra cuestión. Por ejemplo, en cada consejo municipal habrá 5 consejeros propietarios, incluido el presidente, y 3 suplentes en total. Entonces, este porcentaje no necesariamente tiene que ser propietario, o sea, es en lo general, ¿no? Es el porcentaje sobre 8, independientemente de si sean designados propietarios o suplentes. O sea, o necesariamente tiene que haber un propietario de este origen, quiero decir. O sea, esa cuestión también creo que queda un poco en el aire. Y también, bueno, y entiendo que entonces si hay alguna solicitud, un solicitante que cumple los requisitos, bueno, uno o alguno, automáticamente tiene su lugar en el consejo, ¿no? Independientemente del trabajo, de lo que deriven las entrevistas y el siguiente proceso, entiendo con el simple hecho de superar la parte de requisitos legales, ya tendría un lugar. O tendrían un lugar, depende del porcentaje. Es así, ¿no? Como lo estamos entendiendo. Porque creo que es importante, más allá, yo por supuesto estoy en el tenor de darle apertura a esta población, pero
sí me parece importante considerar lo que señaló el partido Nueva Alianza, si no me equivoco, el tema del perfil, ¿no? Más allá del origen. El perfil, porque de otra manera estoy entendiendo eso, ¿no? O sea, pasar los requisitos legales de ley, automáticamente le da un puesto en una silla en el Consejo Municipal. Y no sé si propietario o suplente o cualquier, o si necesariamente propietario o suplente, es lo que no queda claro. Gracias. Les comunico, señores consejeros y señores representantes, que concluyeron las rondas, por lo cual les solicito, secretario, proceda a la votación en lo general. Con gusto, consejero presidente. Entonces, en este sentido, se pone a consideración de los integrantes de los señores consejeros el acuerdo en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral. Se somete en votación nominativa a la aprobación del proyecto de acuerdo. Permítame tantito. Sí. Aprobación de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la convocatoria para el reclutamiento, selección y designación de las consejedurías que integrarán los consejos municipales electorales que actuarán en el proceso electoral 2021 originalmente presentado, y se pone a consideración en lo general. Por lo consiguiente, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor del proyecto en lo general. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor del proyecto en lo general. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor en lo general. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Zúñiga. Sergio López Zúñiga. Perdón, Sergio López Zúñiga. A favor del proyecto en lo general. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor del proyecto en lo general. Consejero presidente, integrantes de este órgano electoral, el acuerdo fue aprobado en lo general por unanimidad. Por otra parte, se pone a consideración en lo particular la propuesta de la consejera Alba Sayonara en cuestión de agregar a la convocatoria anexa al acuerdo un apartado en el que se tutela el derecho a participar de los pueblos indígenas en los municipios que tengan un porcentaje considerable de población con estas características, atendiendo a los datos establecidos y con los que ya cuenta de alguna forma los integrantes del Consejo. En este sentido, sería primero que cumplieran con los requisitos legales,
segundo, que se estableciera y que así lo desearan en participar, para efecto de que puedan ser sujetos a la acción de los ayuntamientos, considerando el porcentaje de población de cada uno de los ayuntamientos. El sentido de su, en lo particular, consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. Hay un son del consejero. Adelante. Perdón, presidente, nada más para ver si me permite hacer una propuesta de redacción y tal vez poner esa propuesta de redacción para que quede claridad. Y mi propuesta sería la siguiente: en aquellos casos donde el perfil del aspirante sea idóneo y además de ello acredite ser perteneciente a algún pueblo originario, se privilegiará la designación en dichos aspirantes. Es decir, que sí quede bien claro que se va a privilegiar primero la idoneidad del perfil y sería como un plus ser perteneciente al pueblo originario. No sé si con esta redacción ya quedaríamos todos satisfechos. Muchas gracias, señor consejero. Continúe, señor secretario. Sí, en este sentido, entonces se pone a consideración en los términos en que el consejero Benjamín hizo la redacción respectiva. Por lo consiguiente, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. En contra, me parece que es ambiguo y no hay la certeza suficiente en lo que se propone que se establezca. En contra. Perfecto. No escucho. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor. Consejero electoral, maestro Benjamín Carlos Cefo. A favor del proyecto. Consejero presidente, integrantes del órgano electoral. El proyecto fue aprobado en lo particular por mayoría de votos. Muchas gracias, secretario. Realiste las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo a el siguiente punto del orden del día. Es el siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit por el que se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del periodo de septiembre de 2018 a agosto de 2019. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?
Bien, la consejera Ana María. Gracias. Nada más para informar a los integrantes de este consejo que el dictamen de evaluación de desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto fue hecho llegar de parte del Instituto Nacional Electoral. Esto es, a través de un sistema, los evaluadores aplican sus calificaciones y le suman las calificaciones que se obtienen en el programa de formación y desarrollo. Este dictamen no se les acompañó a su proyecto de acuerdo que se les hizo llegar a su correo, en virtud de que se nos pide que el dictamen se dé a conocer una vez que se presenta ante el Consejo. En este sentido, le estaría pidiendo, en mi carácter de presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, que se proceda a la apertura del sobre que nos hicieron llegar a efecto de que se hagan las fotocopias o el escaneado y se les haga llegar a ustedes para su conocimiento. Es un dictamen que nosotros no podemos modificar, nos lo hace llegar el Instituto Nacional Electoral y lo tendrán en sus correos en cuanto tengamos ya, lo tengamos por presentado ante los integrantes del Consejo. Es cuanto. Muchas gracias, consejera Ana María. Procederemos a su propuesta. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Muy bien. Al no haber más intervenciones, le solicito, secretario, someta en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Sí, consejero presidente, quisiera hacer una aclaración, si es necesario, que antes de aprobar abra el sobre, está sellado, o en su caso, hasta que quede en su caso. Si me permiten, es en este momento en que se tendría que abrir y darse a conocer de los integrantes de este consejo. Adelante, señor secretario. Sí, señores, procedo a dar lectura. Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019. Apartado viene el nombre. Romano Vázquez Cristóbal Daniel. Cargo, Coordinador de Educación Cívica. Entidad Nayarit. Metas individuales NA. Metas colectivas 9.791. Competencias 7.333. Calificación final 9.054. Nivel de desempeño excelente. Moreno Jiménez Omar Berzain, Coordinador de Organización Electoral, Nayarit. Metas individuales, 10. Metas colectivas, 10. Competencias, 9.952. Calificación final, 9.986. Nivel de desempeño excelente. Martínez Medina Marisol, coordinadora de prerrogativas y partidos políticos. Entidad Nayarit. Metas individuales no aplica. Metas colectivas 10. Competencias 10. Calificación final 10. Nivel de desempeño excelente. ¿Es cuánto, señores? Muchas gracias, señor secretario, por la lectura del dictamen. Les solicito entonces proceda a someter en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Con gusto.
consejero presidente y consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se apruebe el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del periodo de septiembre de 2018 a agosto de 2019. En este sentido, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor del proyecto. Consejero presidente e integrantes de este órgano electoral, el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual se da respuesta a la consulta y petición planteada por el partido político Movimiento Levántate para Nayarit. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de acuerdo. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? No observo intervenciones, ¿sí? Bien. En razón de lo anterior. Solicita su intervención el consejero Benjamín Caro Cefó. Adelante, consejero. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Nada más, de una manera muy breve para explicar un poquito la naturaleza de este proyecto de acuerdo. Básicamente se recibe una consulta de un partido político local, donde en términos muy generales se nos solicita, se le autorice obtener recursos a través de financiamiento privado superiores al financiamiento público que por derecho está recibiendo este partido político local. La respuesta que se le está dando a el solicitante es que, pues bueno, este órgano electoral no tiene atribuciones para autorizar una medida de tal naturaleza, dado que iría en contra de la propia Ley General de Partidos Políticos, donde se establece de manera explícita que el financiamiento público es aquel que debe prevalecer. Entonces, quise hacer una pequeña intervención a efecto de contextualizar un poquito de qué va este proyecto de acuerdo y el criterio que tomó este órgano colegiado, y en ese sentido el proyecto de acuerdo que se presenta, que dicho sea de paso, estaré sumándome a favor del proyecto en los términos en que se ha presentado. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bien. No observo intervenciones, por lo tanto, le solicito, secretario, somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Con gusto. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit,
por el que se da respuesta a la consulta y petición planteada por el partido político Movimiento Levántate para Nayarit. En este sentido, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor de la propuesta. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor del proyecto. Consejero presidente e integrantes de este órgano electoral, el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis y discusión de los informes de las comisiones permanentes del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, relativo al seguimiento, al segundo trimestre del año 2020, los cuales se encuentran enlistados en el punto del orden del día. Gracias, secretario. En la anterior, su consideración, su informe. No observo. Por lo tanto, señor, gestiones anterior, solicito que someta nominativa al siguiente punto. Anterior, solicito, señor secretario, se realicen las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba el Estatuto de las Relaciones de Trabajo del Instituto Estatal Electoral con su personal. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo. Yo quiero hacer uso de la palabra. Bueno, yo llego a este instituto y bueno, ya en este momento tenemos un estatuto que se presenta para regular la mayor parte, pues, de las actividades internas, administrativas, financieras, y en lo general considero, pues, que cubre lo básico. Es importante precisar que para la toma de decisiones en cuanto a plazas y en cuanto a algunos aspectos fundamentales, necesariamente tienen que pasar por un cuerpo colegiado. Es decir, no necesariamente están en la decisión del presidente, por lo cual considero que es una forma adecuada para la toma de decisiones y elegir, en este caso, los mejores perfiles, la mejor toma de decisiones financieras, la mejor toma de decisiones en todas las materias que competen a este instituto. Por lo tanto, pues veo importante que este documento, pues, se haya presentado en este momento para regular de una forma más pertinente la toma de decisiones del instituto y de todo el personal adscrito a él. Por lo tanto, pues, quise manifestar mi opinión a favor del proyecto y continúe, señor secretario, si es que alguien más desea hacer
el uso de la voz. Señor consejero presidente, solicita la palabra el consejero Sergio Flores Cánovas. Adelante, consejero. Sergio Flores, perdón. Sí, Flores, gracias. Nada más brevemente comentar que este estatuto creo que es muy necesario y va a abonar bastante al funcionamiento interno de la institución. Establece, norma las relaciones laborales al interior, y un aspecto muy importante que era necesario es que evita o inhibe la discrecionalidad en la selección y contratación de personal al interior del instituto, algo que me parece que es muy positivo. Bueno, un poco parecido a algunos puntos anteriores de esta sesión, ¿no? Que es importante siempre contar con buenos perfiles, ¿no? Con los mejores perfiles posibles al interior de una institución, ¿no? Entonces, esta es una parte importante de este estatuto, ¿no? O sea, establece bien mecanismos de selección y contratación de personal, dejando de fuera cualquier cuestión discrecional o unilateral. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? La maestra Alba desea hacer uso de la voz, señor consejero presidente. Adelante, consejera Alba. Con su permiso, consejero presidente. Sí, de hecho yo quiero intervenir en este punto nada más para mencionar que pues es muy importante y relevante la aprobación de este proyecto de acuerdo en específico, el estatuto, como bien lo comentaba el consejero Sergio Flores, pues abona a dar garantías de una regulación interna respecto al instituto por cuanto a sus trabajadores y trabajadoras. Y bueno, dado que tiene contenidos vinculados a, bueno, un tema de pues cuestión también va a ser muy redundante, pero conflictos internos laborales, y pues va a permitir solventar de alguna manera aquellas cuestiones de controversia que se suscitaban al interior. Y bueno, pues ya una vez que se tiene un procedimiento certero y objetivo a través del cual se van a desarrollar, pues todo ello va a dar mayores garantías para el personal que labora en la institución. De igual manera, señalar que, bueno, se ha hecho un trabajo amplio y quiero mencionar que los contenidos del estatuto pues derivan de un trabajo conjunto entre consejeras y consejeros electorales, y de igual manera pues participaron los compañeras y bueno los compañeros de toda la institución para pues tener un documento bien robustecido y con todos los contenidos suficientes para garantizar todos los derechos laborales de los trabajadores, y también abona a una organización debida entre el instituto respecto a sus trabajadores. En ese sentido, yo quería hacer un reconocimiento porque, bueno, no se podría pasar sin hacer menciones especiales a la propuesta de aprobación de este proyecto. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Señor representante del PRI, ¿desea hacer uso de la palabra? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? No observo participaciones. Por lo tanto, señor secretario, le solicito someta en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba el Estatuto de las Relaciones de Trabajo del Instituto Estatal Electoral con su personal. En este sentido, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor.
Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor del proyecto. Consejero presidente e integrantes de este órgano electoral, el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la designación de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local ordinario 2021. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de acuerdo referido. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Bien, no observo participación. Le solicito, secretario, somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 39, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, se somete en votación nominativa la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que se aprueba la designación de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral local ordinario 2021. En este sentido, solicito el sentido de su voto. Consejero presidente, maestro José Francisco Cermeño Ayón. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Ana María Mora Pérez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio Flores Cánovas. A favor. Consejero electoral, maestro Sergio López Zúñiga. A favor del proyecto. Consejero electoral, maestro Benjamín Caro Cefó. A favor del proyecto. Consejero presidente e integrantes de este órgano electoral, el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejero presidente, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión y siendo las 3 horas con 50 minutos del 31 de agosto de 2020, doy por clausurada la 12ª sesión pública extraordinaria de este Consejo Local Electoral, agradeciendo su presencia. Muchas gracias a todos y a todas y estamos aquí a la orden. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. A todas y todos. Buenas tardes. Hasta luego. Que descansen.